El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 6. La batalla por Middenheim, parte 3. El templo de Ulrich era un imponente edificio de granito y piedra pálida, grabado con innumerables imágenes de lobos e inviernos. El edificio estaba decorado además con tallas y estatuas que representaban la victoria de Ulrich sobre el Wyrm de sangre, su acceso a la cámara de la tormenta y un sinnúmero de otros hechos míticos. Sobresaliendo sobre los distritos de los alrededores, el templo se había hecho para ser fácilmente localizable y un inspirador punto de reunión. Ciertamente, los hombres que siguieron a Martak a la sombra del templo parecían sacar fuerza del tamaño del edificio y de su tranquila solidez, hecho por el cual el mago estaba agradecido. La estructura central del templo llevaba una cúpula de piedra sobre sus amplios hombros, mientras que sus alas orientales y occidentales se extendían a ambos lados de una ancha plaza adoquinada. Valten había asegurado estas estructuras contra el enemigo, guarneciendo los claustros y procesionales con grupos de tropas estatales. El edificio no era una fortaleza, pero Martak podía ver que defendiendo el templo de esta manera, Valten había asegurado que su ejército tenía sus flancos y la parte trasera bien protegida. Creando un cuello de botella, tendrían más posibilidades. Unos largos escalones de piedra conducían a la gran entrada arqueada del templo, y delante de estos estaba reunida la principal fuerza de los defensores de Middenheim supervivientes. Grandes filas de tropas estatales se extendían por el borde norte de la plaza, con su línea anclada por las alas del edificio. Al este estaban los hombres de Aberland, Ostermark y Reikland. Al oeste, los Talabheimers estaban de pie hombro con hombres de Altdorf y Stirland. Mientras tanto, el centro era defendido por las compañías propias de Middenheim, con las alabardas y las ballestas preparadas para la guerra. Detrás de ellos esperaban los caballeros del Lobo Blanco supervivientes, con su beligerante gran maestre Axel Weisberg, orgulloso a su cabeza. Más atrás, desplegado sobre los escalones del templo, Martak podía ver las últimas armas de la gran batería de Middenheim. Mientras los soldados que había traído con él se apresuraron a unirse a las líneas del imperio, el propio Martak tomó su lugar junto a Valten en el corazón de las compañías de Middenheim. El heraldo de Sigmar miró a su aliado de reojo, consciente de un cambio en él, pero no preguntó más. En cambio, se apresuró a impartir su plan de batalla, un esquema que resultó ser tan simple como desesperado.
Los defensores habían contado con su posición en lo alto de Ulrichsberg, junto con sus poderosas murallas y sus puertas, para rechazar al enemigo durante semanas o incluso meses. Tal demora para Archaon podía haber dado al emperador y a sus aliados el tiempo necesario para reunir a sus fuerzas en Aberheim e intentar una vez más ir a la ofensiva. Tal vez incluso hubieran sido capaces de aliviar el sitio de Middenheim. Sin embargo, el enemigo había hecho brecha en las murallas más rápido de lo que el oficial más pesimista hubiera podido adivinar. Ahora, rodeados, superados en número y con pocas posibilidades de escapar, la defensa de Middenheim se había convertido en un proyecto completamente desesperado. Sin embargo, Balten creía absolutamente en la fuerza de Sigmar y Ulrich para ayudar a su gente. Si el propio Archaon pudiera ser llevado a la batalla bajo la mirada de los mayores dioses del imperio, entonces Balten estaba seguro de que él, como heraldo de Sigmar, podría encontrarse con el elegido y vencerlo. Tal victoria rompería la horda del caos, quedando una chusma sin líder que rápidamente se desgarraría a sí misma. Incluso si Balten, Martak y cada uno de sus seguidores caían este día, la muerte de Archaon justificaría su sacrificio y daría al emperador una oportunidad de luchar para recuperar su reino. Y así, establecidos en una determinada línea de batalla con el templo de Ulrich levantándose detrás de ellos, los defensores de Middenheim mantuvieron la posición y esperaron a que sus enemigos vinieran a ellos. Al enemigo no le tomó mucho tiempo complacerlos. Primero en partidas de guerra fragmentarias, luego en una inundación, la horda de Archaon comenzó a reunirse a lo largo del borde sur de la plaza. Los norteños de armadura negra cantaban y gritaban, golpeando sus armas contra sus escudos para levantar un terrible estruendo. Los tambores resonaban. Los demonios pronunciaban alegres amenazas en lenguas antinaturales. Los hombres bestia echaron atrás sus cabezas y lanzaron sanguinarios gritos de batalla. Aún así, aunque su número aumentaba por momentos, los seguidores de Archaon no atacaron. Los mensajeros se abrían paso a través de las líneas del imperio, llevando la palabra de Balten al interior del templo. Los hombres rata corrían por las calles, amagando y retirándose una vez más. Los sargentos que comandaban la guarnición improvisada del templo confiaban en que podían manejar a este enemigo, pero las sospechas de Balten eran más profundas. Era como si el enemigo se hubiera detenido, esperando algo. De repente, una oscuridad profunda contra el cielo oscuro, una presencia fracturada, giró sobre la línea de batalla del caos. El batir de muchas alas anunció la llegada de Malagor. Llevado por la locura del momento, el padre de los cuervos se lanzó hacia las líneas del imperio. A lo largo del frente de la horda del caos, los hombres bestia rompieron filas y cargaron tras él.
rebuznaron salvajemente blandiendo sus hachas mientras cargaban en una masa dispersa hacia el enemigo del imperio. Era como si un hechizo se hubiera roto. Las órdenes resonaron a lo largo de la línea de batalla del imperio. Los tambores tamborileaban y los cuernos sonaban. Con un rugido, la artillería abrió fuego, ahogando el ruido de las ballestas de Middenheim. Los hombres bestia eran una poderosa manada de guerra. Sin embargo, habían cargado solos. Detrás de ellos, el resto de la horda se mantuvo quieta, obligados por una marea y una voluntad mayor que la suya propia. Sin apoyo y atrapados al aire libre, la carga de los hombres bestia fue hecha a pedazos. Andanadas de virotes de ballesta golpearon a las bestias a la vanguardia de la carga, enviando a medio hombres retorcidos girando sobre sus pies con aullidos de dolor. Morteros y cohetes estallaron entre la masa desordenada, con feroces explosiones lanzando cadáveres rotos por el aire. Una silbante bala de cañón se arqueó hacia abajo para arrancar la cabeza de una amenazadora gorgona. El horror de cuatro brazos tropezó durante unos cuantos pasos, con la sangre brotando de su cuello en una fuente sucia. Finalmente, su cuerpo se estrelló contra el suelo, aplastando a varios Ungor desgraciados mientras caía. Malagor era vagamente consciente de que sus parientes estaban siendo asesinados por el enemigo, pero le preocupaban poco. El profeta oscuro había desperdiciado demasiado tiempo planeando y intrigando. Ahora solo deseaba matar, porque las energías que se arremolinaban por encima de Middenheim habían llevado a su naturaleza más baja a la delantera. Sin embargo, no podía luchar contra un ejército solo. Malagor lanzó su mirada a través del enemigo, con su atención rápidamente capturada por la artillería del imperio. Había un objetivo digno de su ira. El chamán se derramó de los cielos en una forma de una remolinada banda de cuervos asesinos, todo garras afiladas y ojos de color de la sangre. Los artilleros gritaron de miedo mientras Malagor se extendía entre ellos, arrancando ojos y arañando la carne de las caras. Un sonido de trueno llenó los cielos y el padre de los cuervos volvió a retomar su fuerza en la parte superior de la escalera del templo. Malagor levantó una mano, tejiendo signos arcanos en el aire. Oscuros zarcillos saltaron, derramándose de los dedos extendidos del chamán para transformar a la dotación más cercana en cadáveres marchitos. Mientras los cuerpos desmoronados caían por los escalones del templo, Malagor se había ido de nuevo, con el trueno de alas resonando tras de sí. El padre de los cuervos apareció ahora detrás de los caballeros del lobo blanco, y una oscuridad se reunió bajo sus corceles. Con un rugido de succión, un ancho pozo se abrió, devorando a los que fueron demasiado lentos en ponerse a salvo. Y el chamán ya estaba en lo alto una vez más. Por tercera vez, la forma de Malagor se solidificó,
encaramada como una gárgola grotesca en el dintel sobre el arco del templo. El padre de los cuervos podía ver la interrupción que sus ataques habían causado, con el aflojado fuego de las baterías permitiendo que la carga de los hombres bestia se estrellara finalmente. Al oeste, los céntigor de la festividad roja intercambiaban golpes con espadachines y lanceros. Al este, los salvajes y los bovinos de la ruina habían llegado a la batalla también. Mientras tanto, en el centro, los minotauros abrían un camino de ruina a través de los hombres vestidos de blanco y azul de Middenheim. La manada de guerra todavía era superada en número, casi ridículamente. Sin embargo, el júbilo de la matanza estaba sobre ellos y tenían una mejor oportunidad en combate cerrado de la que tenían a distancia. El chamán buscó otro objetivo, localizando un grupo de milicia que se apresuraba a reforzar las compañías al este. Sin embargo, de repente Malagor recibió una oleada de poder por debajo, una fuente de acopio de poder arcano. El padre de los cuervos trató de dispersarse una vez más, pero fue demasiado tarde. Algo salió de abajo, una gran lanza de afilado ámbar encerrada en hielo dentado. Se incrustó en el centro de su forma de bandada y Malagor gritó de dolor a través de 100 gargantas. Sintió una horrible sorpresa cuando fue arrastrado de vuelta a su forma original. La sangre negra burbujeó sobre los labios de Malagor y sus manos palmearon inútilmente la lanza mágica que había golpeado a través de su pecho. El padre de los cuervos miró hacia abajo, con su odiosa mirada fija con la mirada triunfante de Gregor Martak. Entonces, con la carne ennegreciéndose con la congelación y la sangre volviéndose nieve congelada, Malagor cayó de su saliente. Golpeó los adoquines con una bofetada repugnante, con la sangre salpicando como las alas de un grotesco cuervo. Mientras tanto, las manadas de hombres bestia luchaban frenéticamente por sus vidas. Las hachas cortaban y tajaban, cabezas cornudas golpeaban para quebrantar dientes y romper cráneos, y los cascos pisoteaban para romper rodillas y pies. A cambio, el ejército del Imperio se apresuró a avanzar, con las alabardas cortando a través de la dura carne mientras los filos de las espadas cortaban cabezas y abrían vientres. Al este y al oeste, los hombres bestia estaban casi acabados. El ímpetu de su carga pasó y el número de las tropas estatales empezaba a contar. En el centro, sin embargo, los minotauros causaban estragos. Sus armas cortaban en dos a los hombres y los lanzaban por el aire como muñecos rotos. Llevados por la sed de sangre, los enormes monstruos cornudos empujaban profundamente a través de la línea del Imperio, amenazando con atravesarlos y llegar a las reservas de detrás. De repente, Valten estaba sobre ellos. Su corcel lo llevó con fuerza al flanco de los minotauros, a la cabeza de los brazos de asta de Pselser, y los alabarderos gritaron un desafiante grito de guerra. Los minotauros, concentrados en su carnicería,
no reconocieron la amenaza hasta que Galmaraz hubo aplastado el cráneo de la primera bestia sin aviso. Tras eso, los otros se volvieron para encontrarse con este nuevo enemigo, pero el heraldo de Sigmar era imparable. Apartándose fácilmente del siguiente golpe de hacha, Valten golpeó con su martillo de nuevo. Rompió la mandíbula de su oponente, haciendo girar al minotauro de sus pies en un chorro de sangre y dientes rotos. Dos bestias más cayeron en rápida sucesión. Una cayó de rodillas, con su piel cortada y rasgada por filos de alabarda. La otra capturó el torbellino de Galmaraz en su mandíbula, con su cabeza rebotando por los adoquines a decenas de metros de distancia. Con eso, los últimos hombres bestia se volvieron y huyeron. Nadie llegó más de 20 pasos antes de que los virotes de ballesta golpearan contra sus espaldas, arrojando los muertos a los adoquines. Calmadamente, Valten retomó su lugar al lado de Martag. Mientras lo hacía, alzó la voz con sus inspiradoras palabras, llegando a lo alto de la línea del imperio. Las espaldas se enderezaron, los escudos se cerraron de nuevo desafiantes y los corazones de los hombres se hincharon de orgullo. A través de la plaza, las legiones del caos aullaban y rugían, pero el mensaje era claro. Se necesitaría mucho más que salvajismo y magia oscura para vencer a los defensores de Middenheim este día. La horda a lo largo de la plaza había alcanzado ahora vastas proporciones, formando una marea hirviente de armaduras negras y estandartes deshilachados que llenaban la penumbra. Sus cánticos habían alcanzado un tono febril, una oleada de sílabas torturadas que se extendía por el aire. Sus voces en auge se fusionaron con el trueno que rompía el cielo para crear una cacofonía apocalíptica. Los hombres del imperio se miraron unos a otros, con manos blancas flexionando los nudillos de las resbaladizas armas. Los hombres de la brigada del mordisco del invierno y la guardia de la puerta gris dieron sus propios gritos, enmascarando bravuconamente su miedo. Ardieron relámpagos por el cielo y el ejército de Archaón cayó de repente en silencio. Los hombres de Valten miraban con miedo mientras la hueste se separaba como un océano. Guerreros blindados, tatuados miembros de tribus y demonios que reñían se apartaron, empujando a sus compañeros para crear un amplio corredor. En ese espacio, montando a paso lento, llegaron las espadas del caos, la caballería y la guardia personal del propio Archaón. A su cabeza venía una figura de temor absoluto, los temores de cada hombre del imperio, dado forma física. El suelo bajo los cascos de Torgar se retorcía, con chispas curvándose perezosamente por las grietas que partían la piedra. Los ojos de la bestia ardían en rojo sangre, y su colgante mandíbula chasqueaba hambrientamente con mordiscos de hierro. Sin embargo, la amenaza del corcel no era nada comparada con la del jinete.
El elegido era más alto y más ancho que los guerreros blindados que cabalgaban a su lado, pero parecía más que físicamente imponente. El aire brillaba a su alrededor, el peso de su presencia era suficiente para hacer que los guerreros del caos inclinaran la cabeza. Mientras tanto, los hombres del imperio temblaban de horror. El elegido se detuvo en un estrépito de cascos, barriendo con su mirada fulminante a través del ejército que se le oponía. En ese momento, los defensores de Middenheim sentían que toda esperanza se había perdido. Las nubes se oscurecieron aún más, formando un opresivo techo de oscuridad que descendía a cada segundo. Las sombras se alargaban, retorciéndose con amenazas medio escondidas. Los defensores alrededor del templo sentían cómo sus armas se hacían más pesadas en sus manos, mientras la oscura desesperación se hinchaba en sus corazones para ahogar la esperanza y robar su fuerza. El Señor del fin de los tiempos estaba aquí para quitarles la vida. ¿Qué sentido tenía entonces resistir? Relato, discurso esperanzador. Martak sintió la desesperación que aplastaba su espíritu. La llama del dios Ulrich protestaba en su seno, pero ¿qué era la furia del invierno cuando se oponía en contra de un odio tan poderoso que podía deshacer el mundo? Por un momento, el puño del mago se aflojó y su bastón casi se deslizó de sus dedos. Entonces, la voz de Valten sonó fuerte y clara. Hombres del Imperio, el enemigo os ha quitado mucho. Vuestros hogares, vuestros seres queridos. Sin embargo, no puede quitaros vuestra esperanza y no pueden tomar vuestra fe. Estáis bajo la mirada de Ulrich y de Sigmar y os digo que en esta hora, en este lugar, todavía podemos vencer. Aquí delante está el arquitecto de todas vuestras aflicciones, esperando que desesperéis ante su llegada. Pero ahora no es el momento de la desesperación, hermanos míos. Ahora es el momento de la ira. Ahora es el tiempo para el odio. Ahora, hombres del imperio, ahora es el momento de la venganza. Mientras la voz de Valten se elevaba hasta ser un grito, a Martak le pareció que las nubes se separaban por un momento y que el halo de luz dorada tocaba la cabeza del hombre. El Patriarca Supremo sintió que la esperanza y la cólera aumentaban a través de él, alimentando los fuegos de su coraje hasta un infierno furioso. Alzó la voz en un rugido de desafío y a su alrededor los defensores de Middenheim hicieron lo mismo. El grito se elevó hasta el cielo cubierto por las tormentas y Martak sintió la alegría salvaje de Ulrich ante el sonido. Al momento siguiente, la alegría del ejército del imperio
fue ahogada por otro furioso aluvión de truenos y relámpagos. El elegido extrajo su espada demoníaca y la alzó hacia arriba, con Dorgar en alzas hacia el cielo despedazado. Entonces la espada del elegido descendió. Con un rugido que sacudió la propia Fauchlag, el ejército de Archaón se lanzó hacia adelante. Las espadas del caos avanzaron, con el resto de la horda del caos fluyendo alrededor de sus flancos. Acorazados guerreros negros cargaron hacia el enemigo, con salvajes y aullantes miembros de tribus corriendo a su lado. Manadas de mastines ladraban locamente mientras recorrían los adoquines, con demonios bailando tras ellos. En el flanco oriental de la horda, un bruto despedazador se precipitó hacia adelante, con farfullantes engendros agitándose locamente alrededor de su poderosa forma. Detrás de la primera oleada llegaron más hombres del norte y más aún una avalancha destinada a enterrar a los defensores en cuerpos. En el momento en que la horda bárbara estuvo a su alcance, los cañones del Imperio abrieron fuego. Los morteros vibraron con violencia, los cañones resonaron y los cañones de salvas dejaron escapar un rugido de staccato. Un bombardeo de cohetes Helmstorm cayó en medio de un regimiento de guerreros del caos, con las explosiones desgarrando sus cuerpos blindados en pedazos. Los miembros de las tribus eran asesinados mientras las balas de cañón pasaban a través de la masa de cuerpos. Andanada tras andanada de virotes de ballesta se incrustaban en la carne o hacían tropezar a las aullantes monturas bajo la carga. Los horrores rosas se dividieron en gimientes horrores azules en medio de chorros de motas mágicas. Sin embargo, esto no era más que meras gotas en un océano. La horda del caos se extendió hacia adelante, y los hombres de la brigada del mordisco del invierno y los brazos de hierro rechinaron los dientes mientras se preparaban para que la carga se estrellara en el blanco. Entre las líneas, Gregor Martak hermanó su poderío con el de Ulrich. Alzándose de la tierra en medio de un arremolinado vórtice blanco, el patriarca supremo rugió afiladas palabras de poder. Una tormenta de brillantes formas de hielo explotó en sus manos, con cuervos de plumas blancas con picos y garras de hielo encantado. El hechizo estaba dirigido directamente al propio Archaón, golpeando las espadas del caos con su furia. Aunque muchos caballeros rúnicos fueron arrancados de sus sillas, el elegido continuó cabalgando ileso. Kairos Tejedestinos observó con satisfacción que las espadas del caos golpeaban el centro de la línea de batalla del Imperio con un estrepitoso choque. Gritones soldados fueron levantados de sus pies por el impacto, mientras que las espadas encantadas golpeaban a través de pechos y cortaban cabezas. Cuando la carnicería se intensificó, el demonio volvió su mirada gemela hacia el flanco occidental. Aquí, su visión mística, a menudo un remolino de imágenes potenciales, se había solidificado en una visión de victoria casi segura. Le había contado todo al elegido y había recibido órdenes de aplastar el extremo occidental de la línea del Imperio mientras Archaón se abría camino a través del centro.
Con un grito, el señor del cambio envió a su hueste demoníaca girando locamente a la batalla. Los horrores rosas hacían gestos salvajes, balbuceando palabras de poder de sus bocas, mientras cada uno trataba de superar al siguiente con la complejidad de su hechizo. La magia hervía en el aire, desgarrando a los hombres o incendiándolos desde dentro. Cada llamarada de brujería pintó las paredes del templo de Ulrich con espeluznantes chorros de luz coloreada. Con un rugido y un mal olor a azufre, una tormenta de fuego explotó sobre el flanco occidental del ejército del Imperio. Los hombres gritaron cuando su piel se encendió y corrió como sebo. Las armas se deformaron y curvaron, transmutadas en plomo sin valor o carne aullante. Ansiosos de entrar en la batalla, los grupos de incineradores saltaron sobre las cabezas de los hombres. Los Deathjacks de Stirland llenaron a varios de los monstruosos demonios de flechas, pero aún así los supervivientes saltaron más cerca. Gotas de fuego salían de brazos en forma de caño y de abiertas bocas demoníacas. Los ardientes chorros apuñalaron a través de las filas del Imperio, convirtiendo a hombres en engendros farfullantes o quemándolos a cenizas. Los aullantes de Thinch se lanzaron sobre los lanceros de la brigada de los riscos de Cráter para cortar cabezas con alas como espadas. Kairos pasó a través de la mutilación, con explosiones de poder saltando de su cayado. Las espadas vengadoras de Talabheim se mantuvieron firmes contra las llamas de los hechizos, gritando ánimo a los hombres que los rodeaban. Los tambores resonaban, las órdenes continuaban. Sin embargo, las atribuladas tropas estatales estaban perdiendo terreno rápidamente. En el centro, todo era locura. La carga de las espadas del caos había aplastado las filas delanteras, pero bajo el ojo vigilante de Valten, los hombres de Midenheim se mantuvieron firmes. La devota banda de flagelantes de Valten, los últimos hombres leales, cargó a la lucha, conduciendo al enemigo hacia atrás. Aún así, más norteños avanzaban continuamente, con las espadas balanceándose y los mayales girando. En medio de este terrible caldero de violencia, todo eran cuerpos apretados, espadas apuñalando, respiraciones malolientas y salpicones de sudor y sangre. No hubo tiempo para observar la amplia batalla, ya que Gregor Martak percibió una súbita marea de magia desatada hacia el oeste. Reuniendo su poder, hizo estallar a los norteños que lo enfrentaban con una ráfaga de cuervos de hielo mágicos. Los bárbaros se vieron obligados a retroceder, dando a Martak los segundos que necesitaba para alejarse de la pelea. Las tropas estatales cerraron filas delante suyo, y de repente el mago tuvo un momento para respirar. Mirando hacia el oeste, los ojos de Martak se abrieron horrorizados ante la visión del infierno conjurado por el demonio. Tendría que intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Esto significaba dejar solo a Valten para dirigir la lucha contra Archaon. Pero si alguien podía ganar esa batalla, seguramente era el heraldo de Sigmar. Mientras Martak avanzaba con rapidez hacia el oeste,
Valten luchaba como un héroe de leyenda. Galmaraz era un cometa arrollador, con su dorada cabeza girando en círculos para golpear a los caballeros del caos en sus sillas de montar. Sin embargo, intentándolo, no podía llegar a Archaon. El ejido era visible a través de la masa de la batalla, abriéndose un camino sangriento a través de los hombres de la brigada del Mordisco del Invierno. Sin embargo, cada vez que Valten trataba de espolear a su corcel en la dirección de Archaon, nuevos enemigos se interponían en su camino, decididos a ganar gloria reclamando su cráneo. Detrás de las líneas, el gran maestre Weisberg escupió en los adoquines y levantó su martillo. Esto era lo que pasaba si dejabas la ciudad del Lobo Blanco en manos de un creído cobarde del sur, pensó amargamente. Bueno, esto terminaba aquí. Había infantería retirándose de la lucha, derramándose en el camino de sus caballeros del Lobo Blanco. Pero los de Midenheim se mantuvieron firmes. No evitarían los sacrificios necesarios. Los cuernos sonaron y un aullido triste se elevó al cielo mientras la hermandad del lobo feroz cargaba. Los ballesteros que habían huido de la lucha gritaron de pánico. Levantaban las manos en gestos inútiles antes de ser pisoteados, incapaces de salirse del camino a tiempo. Los caballeros del Lobo Blanco aullaron de nuevo cuando su carga se estrelló en el blanco. La línea de batalla del caos se estremeció cuando la hermandad del lobo feroz hizo retroceder a las espadas del caos. Los martillos golpeaban las corazas y aplastaban yelmos. Las hechizadas espadas cortaban a través de las armaduras de placas, o eran clavadas por la punta en caras aullantes. Los acorazados corceles se estrellaban entre ellos, encabritándose de pánico, aplastando miembros y pisoteando a los caídos. El gran maestre Weisberg blandía su propio martillo pesado, rompiendo huesos y destrozando cráneos con cada feroz golpe. Cualquier otro enemigo se habría desmoralizado y diseminado ante la repentina contracarga. Sin embargo, la voluntad de Archaon era absoluta y las espadas del caos se mantuvieron firmes. Al oeste, Martak había llegado finalmente al tramo de la línea amenazado por el demonio. Sin perder tiempo, se abrió paso a través de las filas de las tropas estatales, sumergiéndose profundamente en los vientos de la magia a su paso. Podía sentir las energías de Ulrich menguando e instó a la chispa del dios a resistir un poco más de tiempo. Esto provocó otra oleada de indignación amarga y Martak sonrió involuntariamente cuando el furioso dios del invierno reunió sus últimas fuerzas. De repente se encontraba en medio de la primera fila de las espadas vengadoras y se enfrentaba a un infierno. Los hombres gritaban aterrorizados a su alrededor, con las llamas del cambio consumiendo sus cuerpos y almas. Los demonios saltaban y brillaban más allá de las llamas, como una escena de algún terrible sermón. Martak barrió con los brazos hacia la izquierda y la derecha. Un muro de hielo frío surgió a lo largo de la línea de batalla, extinguiendo los fuegos de Thinch en un instante. El patriarca supremo gruñó cuando la ira de la naturaleza corrió a través de él. Su cuerpo se hinchó de poder.
mientras los cambiantes hechizos del Wisan tenían lugar. Martak gritó un encantamiento con los labios desgarrándose y sangrando por el poder de las palabras. Lanzas de hielo incrustadas de ámbar salieron disparadas, partiendo en dos filas enteras de demonios y congelando cuerpos fungosos. Alrededor de Martak, los hombres de las espadas vengadoras gritaron de júbilo salvajemente al ver a tantos enemigos desterrados en un instante. Martak echó la cabeza hacia atrás y él y Ulrich aullaron como uno. El sonido reverberaba desde las paredes del templo, elevándose incluso por encima del clamor de la batalla. Sus hombres aullaban con él y como uno cargaron. Los restantes horrores aullaron también, siendo el ululante coro una extraña burla del grito de guerra del Imperio, y luego se lanzaron a la lucha. Las armas cortaban la carne, los monstruos rugían con furia y los hombres gritaban sus desafíos. La sangre empapaba el suelo en tanta cantidad que los guerreros resbalaban y caían, siendo pisoteados hasta la muerte en un instante. Las fuerzas del Imperio estaban resurgiendo en el oeste, haciendo retroceder a los demonios a cada segundo que pasaba. Al este, los hombres de Averland y Ostermark perdían terreno, enfrentados al bruto despedazador y a los elegidos de los juramentados por la gloria. Mientras tanto, las últimas dotaciones de artillería del Imperio mantenían su bombardeo, lanzando sus disparos por encima de la lucha hasta las hordas posteriores. Y entonces, por encima del sonido de sus armas, los artilleros oyeron fragmentos de nuevos sonidos que los llenaron de pavor. Desde atrás, dentro de los confines del templo, se oyeron gritos y el choque de las armas. Estos se mezclaban con el sonido del fuego rápido y los chillidos terribles. Frenéticos, los artilleros intentaron hacer pivotar sus armas. Fueron obstaculizados por una súbita estampida de soldados ennegrecidos y ensangrentados, mientras los supervivientes de la guarnición se derramaban fuera de la entrada del templo. Empujados y maldiciendo, los artilleros estaban indefensos mientras unas enormes ratas ogro con armadura avanzaban desde el interior del templo. Formando una tosca línea en los peldaños, los diablos de asalto levantaron sus amerratadoras de muchos cañones.